Estamos con el grupo Buena Onda, hoy tenemos el honor de tener la entrevistada que se llama Alicia Conti y vamos a hablar del tema de la tierra hueca. Tema muy interesante. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches Jorge, buenas noches equipo. Un Hola, gusto hola. Alicia que estés con nosotros para contarnos todo lo que conoces profundamente. Así que, bueno, muchachos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Alicia, muchachos. Aprovecho a saludar a todos, gracias Oscar por la invitación, Luciano que estás ahí en controles, Jorge, Cristian, Pablo Cano, a quien Hola, encantado. conozco su trayectoria, Gustavo, bueno, un placer, muchas gracias por convocarme. Ante todo, no soy ninguna especialista en nada, simplemente en tal caso, como le dije a Oscar, soy una buena repetidora o una investigadora con sed de conocimiento, pero creo que estamos lejos todavía de considerarnos expertos en algo. Así que todo lo que vaya a volcar en el programa puede ser tomado con absoluta incredulidad y simplemente que el objetivo siempre es intentar impactar emocionalmente sobre aquel que escucha para que esa reflexión, este tema que es tan interesante, el tema de la tierra hueca, nos lleve a replantear algunas cosas en nuestra vida, ¿no? Porque yo siempre digo que información podemos repetir y podemos ser un diccionario liberando información, hoy cada vez más al alcance de la mano. Pero hay que ver cómo se transmite esa información y en qué nos mejora nuestra calidad de vida, nuestro servicio al otro, nuestro impacto en el mundo. Entonces, no soy experta en nada, les agradezco muchísimo la invitación, es un placer estar con tan distinguidos colegas y periodistas e investigadores. Bueno. Ahí vamos a pasar unas imágenes en un momento mientras habla Alicia. Bueno, este es un tema bastante... para algunos les puede parecer inverosímil, ¿no? Una cosa que vos decís, no hay forma que yo pueda razonar para considerar que la Tierra sea hueca. Pero bueno, hay que investigar y ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Podría hacer una preguntita con respecto a lo que comentaba Alicia recién, ¿no? Que es tan importante esto de su punto de vista, de decir, te va a generar cambios desde tu percepción emocional este tema. Dale. ¿Cuáles serían, Alicia, esos parámetros, esas variables que podrían modificar tu paradigma de vida? Bueno, Cristian, si me permitís, yo te voy a responder esa pregunta al final de todo el trayecto de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, una vez que hayamos más o menos, porque el tema es muy largo, presentado algo de información, yo preparé unas diapositivas para compartir con el público, de un poquito de información científica y un poquito de la evidente censura y manejo geopolítico. Nos vamos a intentar todos responder, yo voy a intentar también responder esto que me estás preguntando vos, que es la gran pregunta. ¿Cuál sería el objetivo del ocultamiento de este tema? ¿Cuál es el abordaje que la ciencia tiene? ¿Y cuál es el impacto en el transcurso espiritual de la humanidad de algo semejante? ¿Por qué esto me puede llegar a impactar a mí? Entonces, con todo respeto, no estoy evadiendo la respuesta, sino que me parece que se va a comprender mejor el sentido de lo que voy a decir cuando hayamos hecho el transcurso del programa. Avancemos, vamos. A ver, Oscar, vos tenés la remera, te pido por favor que la muestres, para todos los televidentes. La panza no, De lo que es el tema de hoy, ¿no? No sé si querés decir algo, Oscar, que es un tema que vos también manejás. Bueno, yo soy cartógrafo, seguramente después de esto me sacan la matrícula, pero de todas formas, también soy arquitecto, que también la tengo ahí en estudio, en stand-by, pero de todas formas siempre me apasionó el tema de la tierra hueca y este es el clásico ejemplo que uno pone en YouTube o en cualquier buscador, Google, tierra hueca, le salta este dibujo hecho a principios de 1920
más o menos, a donde ven las posibles, bueno, las dos entradas que están, tanto por el polo norte como por el polo sur, que ya lo va a explicar Alicia, que no son ni el polo norte magnético ni el polo sur magnético, pero y hay otras muchas más entradas, porque básicamente en Cataratas del Iguazú, en la isla de Ischia, en Italia, una zona muy volcánica aparte, aparecen en la pata de la Esfinge, de Guiset, también. O sea, hay muchas lugares. Cueva de los Tallos, sin ir más lejos también. Hay muchos lugares donde se puede acceder a este gran queso gruyère que es la Tierra Hueca. Así que bueno, pero vamos a darle la palabra a la que realmente sabe de esto y mucho, que es Alicia, por favor. Bueno, veamos las diapositivas, si les parece. Bueno, dale. Bueno, para las personas que nunca han tenido un abordaje de este tema, yo quiero empezar a decir, en primer lugar, que lo que se estudia en los manuales de los colegios y lo que los geólogos apuntan como una verdad revelada y documentada es simplemente una teoría. Es decir, ahí estamos viendo en la imagen el modelo geoquímico que se plantea como cierto de manto, corteza, núcleo de hierro, ese triángulo cortado de la Tierra, es una especulación y no tiene ningún tipo de correlato con evidencias empíricas. Por lo tanto, la teoría de la Tierra maciza o la teoría de la Tierra con concavidades, que no es lo mismo que decir la Tierra hueca totalmente, sino que una Tierra que no tiene un centro de un magma incandescente de hierro, sino que tendría algún otro generador de energía, con un cierto tipo de concavidades, con un mundo subterráneo y otro más profundo que es intraterreno. Estas dos realidades pueden ser discutidas y ambas son teorías. Yo creo, y esto lo voy a decir ahora al principio, que debido a que en el mundo de las redes sociales, bueno, además de ustedes saben, formo parte del equipo del programa Signos de este Tiempo, también formo parte de un movimiento, en realidad de una página donde nosotros lo llamamos Nueva Matrix Mundial, donde tratamos de hacer videos de concientización. Hemos hecho uno donde explicamos que los algoritmos de YouTube para la búsqueda de información están hechos con el fin, obviamente además de ser económico, de recaudar dinero, de fascinar a la gente. Y yo creo que la teoría de la Tierra plana, que se ha puesto tan de moda últimamente, ha sido una estrategia del poder para ensuciar la cancha acerca de la Tierra hueca, porque quien te escucha hablar de la Tierra hueca, como ya escuchó la estupidez de la Tierra plana, va a decir, otra teoría conspiranoica más, no, pues yo con esto no me meto, no quiero saber nada. Es decir, la mejor forma de disimular una verdad y poderle implantar, es implantar y rodearla de tantas medias verdades que ya sea indistinguible. Por eso es que se le ha dado tanta cuerda a la teoría de la Tierra plana. Entonces, el modelo a través de estudios sísmicos que plantea que la Tierra es una esfera maciza con 6.000 trillones de toneladas de kilos, que no correspondería a una masa maciza con 6.730 kilómetros de radio, como lo tiene la Tierra, en realidad es una teoría. La foto que estamos viendo ahí es la del lugar que se llama Kola, una península que está en Rusia, donde los rusos hicieron una perforación de 12.262 metros, leo ahí, ahí lo puse, más o menos 12,2 kilómetros. El trabajo no se continuó, tenemos que recordar que los japoneses también intentaron hacerlo en el Caribe, para partir desde más abajo. Los alemanes también lo hicieron desde Bavaria, y lo cierto es que en realidad los científicos han explorado el 0,02% de la corteza terrestre. Es decir, nada. Los reportes de los investigadores alemanes, yo tenía el nombre aquí, Uli Harms, del Programa Internacional de Perforación Científica Internacional, declaró ante la prensa que cuando ellos estuvieron viendo qué estaban haciendo los rusos en la península de Kola,
Obviamente no daban a conocer demasiado la información, pero Uli Harms, repito, alemán, explicó ante la prensa que los rusos le revelaron que ellos no continuaron la exploración porque se encontraron debajo de la corteza con agua líquida, lo cual era absolutamente inexplicable desde el punto de vista científico. Y aparentemente, bueno, se terminaron allí, la Unión Soviética liberó la información y todo quedó tapado. Es decir, repito, modelo geoquímico actual nos habla de un modelo macizo que es una teoría. Bien, entonces, no tenemos evidencias científicas realmente de que tengamos un planeta absolutamente macizo. Vamos a pasar a la imagen 2, y yo voy a intentar explicar un poquitito, si bien yo no soy licenciada en física, soy una apasionada de la astrofísica y de la física de partículas, es mi hobby, a pesar de que mi profesión es la química. Y acá tengo dos frases que yo adoro a este físico que debería haber ganado el premio Nobel, que es John Wheeler, que voy a compartir con ustedes para que vean cuál es el pensamiento de los científicos que se animaron a dar un paso más allá de interpretar la realidad conocida. John Wheeler dijo en 1992, vivimos en una isla rodeada por un mar de ignorancia. Según nuestra isla de conocimiento crece, también lo hace la orilla de nuestra ignorancia. Y también dijo, respecto a los agujeros negros, porque fue el científico que fue el que calificó a estos objetos supermasivos del espacio como agujero negro, el que le puso el título de agujero negro fue Wheeler, dijo, existen muchas formas de pensar sobre el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. Me gusta considerar todos los ángulos desde los que podemos ganar perspectiva sobre nuestro increíble universo y la naturaleza de la existencia. Bueno, este año, 2020, le dieron el premio Nobel de Física a 3 personajes, 3 genios, uno de ellos muy merecido, Roger Penrose, que se lo debían, pero bueno, ustedes saben que en este tipo de premios no siempre se hace justicia, y muchas veces los grandes científicos que aportan al mundo, como John Wheeler, fallecen antes de que se reconozca el enorme valor que han tenido. Por suerte, Roger Penrose, quien colaboró con Stephen Hawking en el estudio de la astrofísica de los agujeros negros, le dieron el premio. ¿Pero por qué se lo dieron? Bueno, porque a principios de año y fin del año pasado se había desarrollado el famoso proyecto del EHT, esta multiplicidad de observatorios astronómicos mundial que se pusieron a enfocar 2 agujeros negros que se veían en el cosmos. Uno, una galaxia bastante lejana, que fue la foto que se divulgó, donde en realidad el agujero negro no se ve, lo que se veía era lo que se llama el círculo de acreción, digamos la rosquilla que está alrededor. Y el otro agujero negro del que estábamos realmente esperando las fotos, en realidad no las fotos, sino lo que se va a revelar es una secuencia, una película de imágenes, es el del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Nosotros rotamos en la Vía Láctea alrededor de un supermasivo objeto, que lo podemos llamar agujero negro supermasivo Sagitario A asterisco, de la cual Andrea Ghez, a quien le dieron también una parte del premio Nobel junto a Roger Penrose, fue una de las astrónomas que estuvo trabajando en él. Bueno, yo creo que en 1 año, 2 años va a salir una filmación sobre Sagitario A, y ahí sí vamos a tener tremenda información de la Vía Láctea. Entonces, ¿por qué le dan el premio Nobel a Roger Penrose? Porque Roger Penrose fue el científico que junto con Stephen Hawking trató de explicarlo, voy a tratar de decir siempre con algunas palabras bastante sencillas, a mí también me cuesta, no van a creer que yo soy experta en esto, trató de explicar lo que sucedía en el interior de un agujero negro. Es decir, Roger Penrose desarrolló la matemática para describir la singularidad espacio-tiempo que sucede dentro de un agujero negro.
Además era un gran dibujante, con lo cual hizo un montón de dibujos en un paper que tenía 3 hojas simplemente, y esos dibujos marcaron la conciencia de la humanidad. Cuando se habían postulado los agujeros negros, y Wheeler habló de agujeros negros, y Roger Penrose hace unas cuentas diciendo, bueno, sí, desde el punto de vista de la relatividad los agujeros negros deben de existir, y nunca se había visto uno, Roger Penrose le pone los números. Siempre hay un genio que hace la matemática del asunto y dice, debe de funcionar así. Bien, pero ¿qué es una singularidad espacio-tiempo? ¿Y por qué yo voy a llevar de este tema a la Tierra hueca? Bueno, si ustedes me tienen paciencia y me acompañan, vamos a ir de la mano, de a poquito. Bueno, podemos decir que Penrose define o demuestra matemáticamente que un agujero negro es un espacio vacío autosostenido. Lo voy a repetir, es un espacio vacío autosostenido. Él demostró que la velocidad en el espacio, es decir, el desplazamiento en el espacio y el desplazamiento y la velocidad en el tiempo, es decir, la forma en que variaba la velocidad en el tiempo, eran constantes en un agujero negro. Entonces, aplicando las leyes de la relatividad general de Einstein, él demostró que lo que pasaba dentro del agujero negro era un colapso de la materia. Es decir, la materia empezaba a sufrir una curvatura tan enorme, que se empezaba a aprisionar, por así decirlo, hasta que llegaba a un punto de densidad infinita y una curvatura espacio-tiempo infinita. ¿Y qué le pasa a la masa en ese momento? La masa deja de ser masa. Los electrones se desexcitan, la masa deja de ser masa y transfiere toda su energía al campo gravitacional. Entonces se transforma en vacío. O sea, deja de ser masa y se transforma en un campo gravitacional. Einstein lo había predicho. Y hasta la época de la teoría de la relatividad habían dicho, bueno, todo lo que tiene masa deforma el espacio. De hecho, Wheeler fue el famoso físico que dijo, la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo moverse. Bueno, entonces hasta ese momento se creía que todo lo que tenía masa, al rotar en el vacío, deformaba el espacio-tiempo y listo, eso era lo único que afectaba el espacio-tiempo. Pero Einstein se dio cuenta que la luz también gravitaba, es decir, se curvaba, deformaba el espacio-tiempo. Y cuando le preguntaron a Einstein, ¿y cómo es que la luz, cómo será que la luz gravita? Y él dijo, con ondas. Pero la luz no tiene masa, le dijeron. Los fotones de luz no tienen masa. Sí, pero gravita, deforma el espacio-tiempo. Y de ahí se pusieron a trabajar muchos científicos y demostraron justamente con los agujeros negros que ya no importa la velocidad de escape, sino que la luz, que es una radiación, podemos decirlo así, gravita y deforma el espacio-tiempo. Y que la singularidad que se produce en un agujero negro, que es una densidad infinita y una curvatura de espacio infinita, se termina convirtiendo en vacío. Por esto le dieron el premio Nobel, por esto Penrose era recontra conocido y finalmente este año lo premiaron debido a que estuvo muy de moda el último año las fotos de los agujeros negros. Desde el hecho de que, vamos a pasar a la otra diapositiva, desde el hecho de que en la física se empezaron a considerar los agujeros negros supermasivos como singularidades espacio-tiempo, yo siempre me pregunté si había alguna relación de singularidades espacio-tiempo, no solamente en lugares donde son obviamente visibles, porque la masa colapsa de una forma tan brutalmente fenomenal adentro de un agujero negro que la energía liberada, ¿sí? Inclusive, al principio Stephen Hawking creía que no se liberaba energía de los agujeros negros hasta que termina definiendo que hay una radiación. Esa radiación que liberan los agujeros negros es del orden de los megahercios, es decir, es una onda de radio que tiene varios kilómetros del diámetro del agujero negro. Se pueden medir con aparatos súper sensibles. Entonces,
Yo me pregunté, pero las singularidades espacio-tiempo, que son notorias en los agujeros negros, deben producirse también por la oscilación de otros cuerpos en movimiento. No deben ser hechos tan inusuales en el universo. ¿Podríamos asimilar lo que pasa en un agujero negro con algo más cercano a nosotros? Entonces, bueno, para esto hay que estudiar los agujeros negros. ¿Qué pasó en el medio de esto? Cuando Einstein dijo, bueno, la luz gravita, ¿sí? Porque aclaremos algo. Todo aquello que tiene masa tiene digamos, un momento lineal en el tiempo. Pero aquello que no tiene masa no tiene tiempo. Por lo tanto, en los agujeros negros el tiempo colapsa. No hay dimensión de tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene masa tiene tiempo, y lo que no tiene masa no tiene tiempo. Esto lo demostró Einstein. Cuando le preguntaron cómo se produciría esa transformación de masa en gravedad, y él dijo, toda la masa dentro de un agujero, él no creía en los agujeros negros, pero dijo, suponiendo que existan, y la masa colapse en un agujero negro y se transforme todo en gravedad, imaginémoslo que eso produce una oscilación, una onda en el espacio-tiempo. Algún día, habrá pensado Einstein, van a encontrar lo que son los gravitones. Es decir, que en un agujero negro la masa colapsa y se transforma en gravitones. ¿Cuánto pasaron? 100 años. Hasta que los científicos del LIGO, la imagen que estamos viendo que ahí Luciano está compartiendo con nosotros, en el 2017, con este interferómetro láser, estos grandes conductos donde tienen dos espejos en las puntas y hacen rebotar un láser entre una punta y la otra y el rayo va y viene. Si una partícula de muy, muy alta energía, pero muy pequeña, desfasa los dos rayos que van en direcciones en ángulo recto, es porque ha llegado un gravitón. Finalmente lo midieron más de una vez, eran gravitones provenientes del colapso del choque de dos agujeros negros. Finalmente, aquello que había sido postulado en 1915, en el 2017 lo midieron y en el 2018 le dieron el premio Nobel. Le dijeron, sí, es cierto, la masa que colapsa libera gravitones y todo cuerpo y toda masa que orbita en el espacio afecta el espacio-tiempo, lo deforma y libera gravitones. Entonces yo empecé a decir, bueno, ya tenemos dos cuestiones. ¿Yo liberaré gravitones? Posiblemente sí, lo que pasa es que mi masa y mi energía orbitando en el espacio-tiempo, por suerte es pequeña, ¿no? Entonces, para poder medir la energía que yo libero, necesitamos un aparato súper ultra sensible, ¿no? La Tierra debe de liberar algo más. Bien, ahí estamos leyendo, yo voy a ampliar la imagen, a ver. Bueno, ahí está la famosa frase de John Wheeler y la imagen dice que el 11 de febrero del 2016, claro, el 2017 se le dio el premio Nobel, yo me equivoqué, en el 2016 se detectó. Hemos detectado ondas gravitacionales. Me acuerdo que cuando yo estaba dando la conferencia de la Tierra Hueca dije, bueno, a este hombre el año que viene le tienen que dar el premio Nobel, así sucedió. Finalmente se lo dieron. Vamos a pasar a la imagen que sigue. Ahí estamos viendo, perfecto. Bien, sumado a esto, yo decía, bueno, ¿por qué no hablamos de Sagitario asterisco, del objeto supermasivo que se encuentra en el Sol central de la galaxia? Cuando los científicos, ¿ustedes se acuerdan la onda New Age del 2012, donde estaba la mitad de los, bueno, a ver, con todo respeto, mucha gente diciendo que interpretaban las profecías mayas como un cambio dimensional, algunos catastrofistas indicando que se acababa el tiempo, ¿no? Pero recordemos, ¿sí? Sí, el fin del mundo que se venía en 2012, si no, claro. Se puede acabar y no se acaba el fin del mundo, ¿no? Porque ya vimos que los mayas. Los mayas con su rayo de sincronización del centro de la galaxia. Exactamente. Con su rayo de sincronización del centro de la galaxia. ¿Y qué pasó? En el 2004 sacan una foto por decirlo, tienen filtros ultravioleta, y se observó, de hecho a Andrea Ghez le dan el premio Nobel también por esto, que el centro galáctico de la Vía Láctea, es decir, Sagitario asterisco, emite rayos X.
Entonces, ¿cómo puede ser que un agujero negro te emita radiación? Bueno, ahí Hawking hace una interpretación, hay muchas interpretaciones, yo voy a decir la que yo entiendo, ¿no? Hay muchas interpretaciones respecto de lo que es la radiación de Hawking. Primero, el chorro que se ve, no es eso, el chorro que se ve en los agujeros negros está eliminado no por el agujero negro, sino por el disco de acreción, es decir, por la masa que orbita alrededor. Eso hace que las líneas de campo gravitacional en un momento confluyan y se produzca una especie de expulsión de materia. Bien, pero la emisión de radiación de Hawking, esta que yo les decía que es del orden de los megahercios, se produciría en el horizonte de sucesos, en el borde del agujero negro. ¿Y por qué dicen que se puede suceder? Bueno, de entre las formas de interpretar esto, a mí la que más me gusta, o por lo menos la que yo entendí, seguramente habrá gente que la puede explicar mucho mejor, es aquella que dice que en el horizonte de sucesos hay un hoyo o una base de energía potencial donde se crea una partícula y una antipartícula. Pausa. Voy a decir lo siguiente. La física actual no tiene ni la menor idea de cómo hacer una teoría de la gravedad cuántica. Es decir, ellos pueden explicar lo que pasa en el universo a partir de la relatividad de Einstein, pero no lo pueden explicar desde el punto de vista atómico. Cuando nosotros desde el punto de vista atómico, los químicos, hablamos de los niveles cuantizados de energía que tienen los electrones, ese tipo de pensamiento, cuando yo lo llevo a la física, no lo saben escribir, ¿no? Todavía no han venido los científicos que puedan escribir la matemática de por qué el espacio-tiempo es discreto. Es decir, por qué hay más acá, por qué hay más acá, por qué acá se forma una nebulosa, por qué acá se forma un agujero negro. No lo pueden describir desde el punto de vista de la física. No hay una ley de gravitación cuántica. No lo saben. Con el mayor experto del mundo que vos hables, te va a decir, no tenemos ni la menor idea. Bien, en eso estuvieron trabajando y siguen trabajando los científicos, y Stephen Hawking dijo, en el horizonte de sucesos de un agujero negro, aparentemente la radiación que se libera podría provenir de que la formación de una partícula con su antipartícula, una de esas dos, por ejemplo, la partícula es chupada por el agujero negro y la antipartícula es eyectada. Es decir, que tenemos, y recuerden esto que estoy diciendo para cuando lo voy a llevar a lo de la Tierra hueca, es decir, que acá tenemos un caso donde se teoriza que la liberación de antipartículas puede provenir del horizonte de un espacio dimensional donde tenga una singularidad espacio-tiempo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque como vamos a ver en otra diapositiva, alrededor de la Tierra se encontró un cinturón de antiprotones, antipartículas, que es esta que estamos viendo acá. Gracias, Luciano. Los científicos no tienen ni la menor idea de dónde sale esto. Y cuando empezás a preguntar, bueno, ¿y de dónde saldrá? Vienen del cosmos. Bueno, muchachos, alrededor de la Tierra tenemos un campo geomagnético, es decir, los famosos cinturones de Van Allen. Estos dos cinturones de Van Allen, creo que uno está más o menos a 10.000 kilómetros y los otros están entre 30.000 y 65.000, oscilan, ¿no? Son como si fueran dos capas de rosquillas, claro, que son las pistas, las rutas por las cuales se mueven los protones y los electrones alrededor de estos dos polos magnéticos que tiene la Tierra. El polo positivo que está cerca del polo sur geográfico, que en realidad es el polo norte magnético, y el polo sur magnético que estaría ubicado cerca del polo norte geográfico. Entonces, los cinturones de Van Allen, este toroide, que casualmente tiene la misma forma que la estructura energética de la Vía Láctea, de la cual se observó en la foto que vimos anteriormente, esa especie de lóbulo de emisión de energía, son dos cinturones de electrones y protones girando alrededor de la Tierra. Entonces, si una antipartícula viniera del cosmos profundo, viajando, y tuviera que atravesar los cinturones de Van Allen,
La antipartícula, recordemos, al chocar con su partícula, colapsa y se forma energía, no tiene forma de traspasarla. Es decir, tendríamos que tener una lluvia de antipartículas tan bestial que ya se habría aniquilado la vida en el planeta para que ese cinturón de antiprotones se mantuviera. La única forma de que un cinturón de protones se mantenga a tan baja altura, porque está más cercano a la Tierra, es que la fuente provenga de alguna reacción atmosférica, terrestre. Si quieren, podemos ponerlo dentro de las hipótesis antropogénica también. Es el ser humano que está generando antipartículas. Recordemos también que en el CERN, en el laboratorio del acelerador de hadrones, que está entre Suiza y Francia, se han sintetizado antihidrógenos, algunos átomos de antihidrógeno, es decir, exactamente el negativo, es decir, un núcleo con masa negativa y partículas, es decir, positrones, electrones positivos sin masa, orbitando alrededor. ¿Cómo los tienen? Los tienen en un estado de levitación magnética, ¿no? Porque imagínense que si eso toca las paredes de cualquier cosa material, colapsa y se libera energía. De hecho, la famosa película de la saga de El Código Da Vinci, ¿cómo se llamaba? Ángeles y Demonios, planteaba el caso de un científico que se robaba un poquito de esa antimateria que se le iba a tirar al planeta. Bueno, estábamos todos fulminados. Bien, entonces volvamos al cinturón de antiprotones. Cuando sale esta noticia, yo no recuerdo exactamente la fecha, no sé si acá la habíamos puesto, a ver. Bueno, lo dice ahí chiquitito, es del 2011, del 3 de agosto del 2011, en la revista New Scientist, que es una de las más prestigiosas revistas de ciencia, dice textualmente que se encontró un anillo de antiprotones alrededor de la Tierra, más cercano que los cinturones de Van Allen, ¿sí? Ahí está marcado con un colorcito naranja, Amarillo, bueno, sí. amarillito, ahí sí, amarillito. Y yo me dije, ¿de dónde salen estos antiprotones? Yo estaba dando este seminario a pedido de Juan Alberto Rambaldo, que me había convocado para hacer un seminario de ciencia y de espiritualidad, y yo investigaba y decía, la verdad es que las partículas, como antipartículas que estuvieran girando alrededor de la Tierra, me llaman mucho, mucho la atención. Recordemos que los antiprotones, las antipartículas, pueden ser liberadas en algún tipo de decaimiento beta. Justamente estaba por escribir un artículo que se le iba a acercar a Andrea Pérez Simondini respecto de materiales o metamateriales que puedan provenir de restos de naves caídas, y recordemos que a través del decaimiento beta puede ser que se liberen neutrinos y antineutrinos, pero antiprotones no es tan normal encontrarlos en la atmósfera, ni siquiera en una reacción de desintegración de las más clásicas. A mí esta noticia me hizo mucho ruido, pasó casi sin rumor en los círculos de la ciencia, y yo me pregunté si no podrían tener un origen, por lo menos, de alguna anomalía magnética que tuviera que ver con la actividad polar, con una actividad estacional o meteorológica. Dije, esto a mí me suena raro. Bueno, después vamos a ver la siguiente, por favor.